En el video anterior se había modelado todos los elementos del proyecto estructural. Hoy vamos a continuar e iniciar la etapa de la elaboración y detallado de los planos BIM estructurales. Iremos al nivel superior de la platea. Voy a clasificar la vista de sección en el grupo de modelado. VV para modificar la visibilidad de gráficos de la losa que pertenece a la categoría suelos. Vamos a ponerle un patrón de relleno sólido y un color para la vista en proyección y corte. Aplicar. Para las columnas también vamos a definir un patrón y color. Ok, aceptar. Hacemos esto para poder distinguir mejor los elementos estructurales. Para elaborar el plano de cimentación vamos a irnos al nivel superior de la platea. Crearemos una copia de este en duplicar vista y lo voy a clasificar en el grupo de laminado. Si desean configurar este parámetro para clasificar las vistas, pueden revisar en este canal. Tengo un video donde explicamos a configurar esto. Ok, vamos a cambiar el nombre porque este será nuestro plano de cimentación general de todo el proyecto. Tal como lo estamos viendo en el plano CAD. A partir de este plano iremos a la vista para generar una llamada de forma rectangular. Esta herramienta es útil porque nos permite extraer o crear una región en específico para detallarlo de manera independiente, sin la necesidad de crear una vista o un plano. El área que nos interesa es todo esto. Y automáticamente se crea una copia de la vista que lo distingue al final con el nombre llamada 1, al cual vamos a cambiar de nombre para indicar que esta lámina será la cimentación de la UPSS Consulta Externa Bloque 6. Podemos seleccionar la llamada e irnos a la vista del área que encierra. En esta vista vamos a realizar todas las configuraciones necesarias para obtener un plano de cimentación al detalle. Podemos iniciar cambiando la escala, por ejemplo a 1:50. La vista actual que tenemos, que se muestra en colores las columnas y vigas de cimentación, para el plano detallado no es necesario tenerlos así de esa manera. VV para quitar esas configuraciones. Simplemente podemos desactivar este check para que se oculte el patrón de relleno asignado a las vigas de cimentación. Para la platea de cimentación voy a quitar la transparencia, borrar modificaciones. Haremos lo mismo con las columnas, pero le asignaremos un color magneta y un grosor de 4 para identificar las líneas tanto en la vista de proyección y corte de la columna. Además, para la platea de cimentación vamos a configurar un patrón de relleno para la vista en proyección y corte. Podría ser esto, por ejemplo. Si nos acercamos, podemos ver que tiene ya asignado el patrón, pero la escala es muy pequeña. En un momento vamos a configurar esto. Nuevamente, VV para definir un color azul, de color azul, al borde de la platea. Vamos a modificar el patrón e irnos a estos 3 puntos
para duplicar este patrón diagonal abajo y asignarle un interlineado cada 5 milímetros. Aceptar y aplicar. Con eso ya se ve mejor la platea de cimentación. Lo que sigue ahora es el acotado de las distancias. Podemos seleccionar cualquiera de los estilos de cota e iremos acotando las distancias de tal manera que se vean las dimensiones de las columnas. De esta manera. Y clic para terminar. Vamos a editar tipo para que el control de líneas de referencia sea fijo a la línea de cota con una distancia de 1 milímetro y aplicar. Quedó muy corto, así que vamos a cambiarlo a 2.5 milímetros. Con eso está mejor. También necesitaremos acotar la distancia entre los ejes y uno más para definir la longitud total de este lado. Vamos a mover esto. Ok. Como está un poco pequeño, con SA vamos a seleccionar todas las cotas para cambiarlo por el estilo del tamaño 3 milímetros, al cual también debemos editar el tipo y en control de línea de referencia sea fijo a la cota de 2.5 milímetros. Repetiremos todo el proceso anterior para acotar las distancias en los demás bordes. Una vez acotado toda la planta, iremos a la pestaña Anotar para etiquetar todo según las categorías de los elementos. En esta ventana les figurará todas las etiquetas o símbolos que hayan cargado previamente al proyecto. Por ejemplo, tengo etiquetas para vigas o categoría de armazón estructural. Para la platea de cimentación tengo varios y para columnas tengo también algunos. Le damos a aceptar y Revit etiquetará de manera automática las categorías seleccionadas con el check. Podemos observar dos cosas. Uno, que las etiquetas se encuentran desfasados de su anfitrión o categoría y que se está etiquetando a la viga como un solo elemento, la cual no es adecuado para esta etapa del detallado. Así que Control Z para retroceder. Acá podemos observar mejor lo que les comentaba. Previo al etiquetado, a las vigas de cimentación tendremos que dividirlos según los tramos entre las columnas. Nos acercamos al eje de la viga y clic en el punto dentro de la columna para dividirlo. Ahora si volvemos a anotar por categoría y nos acercamos a ese tramo de viga, ya podemos ver que se asigna la etiqueta correspondiente del elemento seleccionado. De igual manera para los otros, porque ya se han dividido en tramos independientes o elementos independientes. Entonces vamos a dividir todas las vigas de cimentación en tramos independientes comprendidos entre las columnas, simplemente eligiendo un punto de corte o de división del elemento. Ahora vamos una vez más a la pestaña Anotar para etiquetar todas las vigas de cimentación. Perfecto. Si deseamos que la etiqueta se ubique dentro de la viga, la vamos a seleccionar e iremos a Editar familia. Y vamos a moverlo hacia abajo hasta ahí. La vamos a cargar al proyecto, sobreescribimos la versión existente y como vemos que todavía nos falta,
así que vamos a seguir bajando más. Repetimos este proceso hasta adecuarlo a nuestra necesidad. Para etiquetar columnas vamos a anotar, etiquetar todo y seleccionaremos la categoría pilar estructural. Vemos que también las etiquetas de las columnas están un poco desfasadas del eje de su anfitrión, así que vamos a editar la familia. Y voy a mover esto hasta el eje del plano de referencia aproximadamente. Lo cargamos. Aún tenemos que moverlo a la izquierda hasta que quede bien. Vamos a seleccionar la etiqueta de la columna C4 para cambiar la orientación a vertical. Vamos a mover la etiqueta de las placas hasta ubicarlo en esta posición más o menos. Y cambiaremos la orientación a vertical de todas las etiquetas de la columna tipo C4. Vamos a etiquetar la platea de cimentación utilizando esta etiqueta personalizada. La etiqueta que acabamos de aplicar, además de reconocer el nombre de la platea, también reconoce las dimensiones de esta. Lo voy a seleccionar para elegir otro tipo de etiqueta de los que tengo disponible. Por ejemplo, tengo esta que solo reconoce el nombre de la platea. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar esta que tiene la configuración para reconocer las dimensiones de la platea. Y vamos a editar la familia. Este es un parámetro de texto que podemos editar y es específicamente aplicado a la categoría de cimentación estructural, de la cual vamos a extraer el ancho y la longitud. Vamos a bajar esto de manera aproximada, separarlos un poco, lo vamos a cargar al proyecto, sobreescribir la versión. Todavía tenemos que seguir moviendo y ajustando esto. Voy a ampliar el rango para el nombre de la platea y cambiaré también el tamaño de texto de estos parámetros. Nos hemos pasado un poco. Esta etiqueta extrae tres propiedades de la platea. Primero, el nombre. Segundo, las dimensiones. Y tercero, la cota superior y la cota de fondo de la platea, la cual debemos cambiarlo porque actualmente tiene asignado este como nivel superior de cimiento corrido. Lo vamos a cambiar por el nivel superior de la platea y este sería el fondo de la platea. Primero vamos a subir un poco esto. Seleccionaremos este parámetro, luego editar y en prefijo escribiremos NSPL, que hace referencia al nivel superior de la platea. Es referente a la elevación en la parte superior y NFPL es la elevación en la parte inferior de la platea, es el nivel de fondo de la platea. Ahora sí lo cargamos y lo vamos a ajustar a la posición adecuada. Podemos comprobar estas dimensiones. 19.95 es esta medida y 26.75 corresponde a la medida de este otro lado. Para comprobar estos niveles de cota superior e inferior, iremos a la vista de sección. Efectivamente es correcto, es decir, tiene asignado la cota de altura real tanto para la parte superior e inferior de la placa de cimentación. En esta vista de cimentación general iremos creando las llamadas para detallar cada módulo del proyecto.
Vamos a crear una copia del nivel 2, clasificado en el grupo de laminado, la cual utilizaremos para detallar el plano de aligerado de la UPSS Consulta Externa Bloque 6. Iremos a la cimentación que ya acabamos de detallar y en vista vamos a crear una plantilla de vista que va a extraer y guardar todas las configuraciones que tiene esta vista actual. Le asignaremos un nombre y aceptar. Ya lo tenemos listo. Regresamos a la vista del aligerado para aplicar la plantilla que acabamos de crear hace un momento. Vamos a seleccionar la losa y con el comando HH lo ocultaremos, ya que no la utilizaremos por ahora. VV para ubicar pilares estructurales y quitar este check para que no se muestre el patrón visible en el primer plano. Vamos a seleccionar una viga para dividirlo en tramos independientes, tal como hicimos con las vigas de cimentación. Haremos eso con todas las vigas de este nivel. Para no ir acotando de nuevo desde cero uno por uno estas distancias, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el plano de cimentación, seleccionar todas las cotas similares en esta vista y copiarlo al portapapeles. Luego pegarlo alineado con la vista actual o alineado con vistas seleccionadas, en donde debemos elegir la vista en la que deseamos copiar. En este caso la necesitamos en la vista del aligerado. En este lado ya es cuestión de ajustar un poco estas cotas para que no interrumpan la vista del plano. Volvemos a la cimentación para seleccionar todas las etiquetas de las columnas que son visibles en esta vista, copiarla nuevamente al portapapeles y pegarlas alineado a la vista del plano de aligerado. VV para agregar un patrón de relleno a las columnas. Tendremos que activar este check para que sea visible el patrón que acabamos de definir. Vamos a anotar para etiquetar la categoría de armazón estructural al cual hace referencia o pertenecen las vigas. En esa parte inferior nos ha faltado copiar las cotas. ¿Por qué ha sucedido esto? Si vamos al plano de cimentación y seleccionamos todos los ejemplares de este tipo, podemos ver que este es diferente a los demás. Entonces vamos a seleccionar todos los ejemplares de este tipo de tamaño de 2.5 milímetros para cambiarlo al tamaño de 3 milímetros y de esta manera tener un solo tipo de cota. Luego vamos a seleccionar este grupo de cotas que nos faltó, lo copiamos y pegamos en la vista actual. Con esto ya tendríamos listo nuestros planos de cimentación y aligerado de este bloque modelado. Podríamos ir a un plano y simplemente arrastrar la cimentación del bloque, cambiar el estilo título y hacer otros ajustes más para finalmente exportarlo como un formato CAD. Algo que he olvidado es crear una copia de este nivel para
definirlo como el plano de aligerado general del proyecto, igual que hicimos con el plano de cimentación general. En este plano hubiéramos generado una llamada para detallar el plano de aligerado, pero ya lo hicimos en una vista independiente. Luego de modelar y detallar las cotas, etiquetas y otras configuraciones en Revit, todo eso se ha exportado al CAD para darle los detalles finales y los toques finales. Es decir, aprovechamos Revit hasta cierto punto, porque hacer algunas cosas en AutoCAD a veces es más rápido y fácil. Este es el resultado a la que se ha llegado luego de modelar todo el proyecto. Pueden observar que tenemos planos estructurales de cimentación y aligerado de cada módulo. Puedo seleccionar esta llamada para ir a la vista. Y como ven, este es el plano de cimentación de la UPSS Centro Quirúrgico, que ya lo tenemos listo para ser exportado al CAD. Vamos al aligerado del mismo bloque y podemos también observarlo en la vista 3D. Este proyecto Centro de Salud es de un solo nivel, que se compone de 16 módulos y 24 corredores, las cuales también las hemos modelado y detallado. Para finalizar y aprovechando que nos falta generar los planos de este último módulo, vamos a mostrarles el procedimiento que ya realizamos anteriormente. Para ello, estando en el plano de cimentación general, vamos a vista para generar una llamada de esta región que nos interesa. Cambiamos el nombre de la UPSS TBC, que sería nuestro módulo 16. Ingresamos a la vista, seleccionamos los elementos que no nos interesan y con el comando HH los vamos a ocultar. Luego aplicaremos la plantilla de vista. Voy a seleccionar estos ejes para ocultarlos también con el comando HH. De igual manera estos. Vamos a acotar primero esto. Luego la distancia entre ejes y la distancia total. Repetimos el procedimiento en los demás bordes. Vamos a copiar este eje al borde que nos falta, asignándole un nombre como TB1'. Y seguimos acotando. Ahora en anotar vamos a utilizar la herramienta etiquetar todo para indicar que se etiqueten las vigas, platea de cimentación y columnas de una sola vez. Vamos a seleccionar las etiquetas de las columnas verticales para cambiarle la orientación a vertical. Para la platea de cimentación crearemos dos etiquetas. Uno para definir el nombre de la platea y otro las dimensiones del mismo. Para crear el plano del aligerado vamos al plano de techo, que es el plano de aligerado general de todo el proyecto. Creamos la llamada, copiamos esto para cambiar el nombre aligerado 16.1. Vamos a aplicar también la plantilla de vista que ya tengo configurada. Ocultar esto con HH. También estos HH. Ok.
Vamos a la cimentación para seleccionar todos los ejemplares, las cotas visibles en la vista. Ya sabemos, lo copiamos al portapapeles y lo pegamos alineado con la vista 16.1, que es el aligerado que estamos detallando. Haremos lo mismo con las etiquetas de las columnas. Luego iremos ajustando las cotas donde se requiera. Vamos a anotar nuevamente para etiquetar la categoría vigas. La etiqueta de esta columna nos faltó cambiar la orientación a vertical. De igual manera para este plano. De esta manera ya quedaría listo nuestro plano de aligerado y cimentación de este módulo TDC. Este es nuestro plano general de cimentación en la cual se han generado todas las llamadas para detallar los planos estructurales de cada módulo. Tal como observamos en la vista 3D, ha sido un proyecto que ha demandado regular trabajo por la magnitud y el tiempo que teníamos, era limitado. Pero pudimos cumplir con el proyecto. Además de los módulos, también modelamos los corredores o pasadizos técnicos, que fueron 24 exactamente. Esta es la cimentación del corredor número 4. También se ha elaborado algunos detalles isométricos. Acá tendríamos que hacer unas configuraciones más de ocultar los elementos que no necesitamos ver. De igual manera, en esta parte donde hemos modelado el acero de un corredor típico, tanto para la cimentación y otros detalles más que tenemos en este proyecto. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero les sirva de algo y muchas gracias por verme. Hasta un nuevo video. Saludos.